Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper contenta de estar aquí, lista para compartir con ustedes un tema que, ha dado mucho de qué hablar, ha generado ríos de tinta y ha puesto a temblar los cimientos de las redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de las celebridades turcas y vamos a analizar, diseccionar y, por qué no, hasta teorizar sobre una de las parejas más queridas y admiradas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan su romance? Claro que sí. Su química en pantalla era innegable, su conexión fuera de ella parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia no tuvo un final feliz, o al menos, no el que todos esperábamos. Hoy vamos a hablar de las teorías, las especulaciones y los rumores que han circulado alrededor de su ruptura. Porque, seamos honestos, la separación de Hande y Kerem fue mucho más que un simple quiebre amoroso. Estuvo rodeada de un aura de misterio, de secretos a voces y de acusaciones veladas. Y por supuesto vamos a abordar una de las teorías más controvertidas, la que afirma que alguien quería, activamente, que esta relación llegara a su fin. Una bomba, ¿verdad? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que este sea el primero de muchos vídeos que disfruten en mi canal. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Vamos a situarnos un poco en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica la conocemos como Love is in the Air. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. Sus personajes Eda y Serkan se complementaban a la perfección y la gente, obviamente, empezó a sospechar que esa conexión trascendía la pantalla. Y no se equivocaron. Después de muchos rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue una locura. Las redes sociales explotaron de alegría. Los fans de la serie y de la pareja estaban eufóricos. Era como si el sueño de que Eda y Serkan vivieran su amor en la vida real se hubiera hecho realidad. Y durante un tiempo así fue. Vimos fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus gestos de cariño. Se les veía enamorados, felices y compenetrados. Eran la pareja del momento. Su relación era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que inspiraba a miles de personas en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Poco a poco los rumores de crisis empezaron a surgir. Primero eran susurros, comentarios aislados en las redes sociales. Luego se convirtieron en titulares en la prensa rosa. Se decía que la relación estaba pasando por un momento difícil, que había problemas de comunicación, que sus agendas estaban dificultando que pasaran tiempo juntos. Y finalmente llegó la confirmación. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El shock fue generalizado. La decepción enorme. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas? Las preguntas eran muchas, las respuestas pocas. Y como suele suceder en estos casos, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Aquí es donde entra en juego la teoría que nos ocupa hoy, la que afirma que alguien quería que Hande y Kerem rompieran. ¿Quién es ese alguien? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Y cómo pudo influir en la relación hasta el punto de provocar su ruptura? Para entender esta teoría, tenemos que analizar el contexto que rodeaba a Hande y Kerem en ese momento. Ambos eran dos de las estrellas más importantes de Turquía. Su fama era inmensa, su influencia enorme. Y como suele suceder con las personas exitosas, también tenían muchos detractores. Había quienes criticaban su relación, quienes la consideraban una estrategia publicitaria, quienes envidiaban su éxito. Y dentro de ese grupo de detractores, podría haber alguien que tuviera el poder y la influencia necesarios para orquestar una campaña de desprestigio contra la pareja. ¿Cómo lo harían? Pues hay muchas maneras.
Podrían filtrar información falsa a la prensa, crear rumores maliciosos, sembrar la discordia entre la pareja, manipular situaciones para que parecieran lo que no eran. En definitiva, podrían hacer todo lo posible para erosionar la relación desde dentro. Ahora bien, ¿quién podría ser ese alguien? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos apuntan a exparejas celosas, otros a representantes ambiciosos que veían la relación como un obstáculo para sus carreras, otros a competidores envidiosos que querían verlos fracasar. Incluso hay quienes sugieren que la propia industria del entretenimiento turca, con sus intrigas y sus juegos de poder, podría haber estado detrás de la ruptura. Al fin y al cabo, una pareja tan exitosa como Hande y Kerem podría ser vista como una amenaza por aquellos que controlan el mercado. Es importante aclarar que todo esto son solo teorías, especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas que demuestren que alguien haya intervenido directamente en la relación de Hande y Kerem. Pero al mismo tiempo, tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue muy mediática y que estuvo rodeada de un ambiente de tensión y misterio. Y eso obviamente alimenta las teorías conspirativas. Porque, seamos honestos, a la gente le encanta creer en las conspiraciones. Nos gusta pensar que hay fuerzas oscuras en la sombra que controlan nuestras vidas y que nada es lo que parece. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos reales. Y que independientemente de las razones que llevaron a su ruptura, merecen respeto y comprensión. Es fácil juzgar desde fuera, criticar y opinar sin conocer la verdad. Pero es importante recordar que nadie sabe lo que realmente pasa dentro de una relación. Nadie conoce los detalles, los miedos, las inseguridades y los desafíos que enfrenta una pareja. Por eso, en lugar de alimentar las teorías conspirativas y los rumores maliciosos, deberíamos centrarnos en desearles lo mejor a Hande y Kerem en sus caminos individuales. Desearles que encuentren la felicidad, el amor y el éxito en sus vidas. Y hablando de caminos individuales, ¿qué ha sido de Hande y Kerem después de su ruptura? Pues ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Hande ha participado en varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. También ha expandido sus horizontes, explorando otras facetas creativas como la producción y la dirección. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y resilientes, capaces de superar las adversidades y seguir brillando con luz propia. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Volviendo a la teoría de que alguien quería su ruptura, es importante señalar que incluso si fuera cierta, no sería la primera vez que algo así sucede en el mundo del espectáculo. Las relaciones entre celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y son susceptibles a la manipulación y la influencia de terceros. Representantes, managers, publicistas, productores, todos tienen sus propios intereses y pueden intentar influir en las decisiones de sus representados. Y en algunos casos, esos intereses pueden entrar en conflicto con los deseos y sentimientos de las celebridades. Por eso es importante ser conscientes de que el mundo del espectáculo es un mundo complejo y competitivo, donde las apariencias engañan y donde no todo es lo que parece. Y que detrás de las sonrisas y los flashes, puede haber intrigas, celos y manipulaciones. Pero al final del día, lo que realmente importa es la verdad. Y la verdad es que Hande y Kerem fueron una pareja que se amó, que compartió momentos felices y que, por las razones que sean, decidieron tomar caminos separados. Y eso es algo que debemos respetar y aceptar. En lugar de buscar culpables o alimentar teorías conspirativas, deberíamos centrarnos en desearles lo mejor en sus vidas y en admirar su talento y su profesionalismo. Porque al final del día, Hande y Kerem son mucho más que una pareja rota. Son dos artistas talentosos y exitosos que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Y eso es algo que nadie puede negar. Entonces, ¿crees que alguien influyó en la ruptura de Hande y Kerem? Es una pregunta difícil de responder. No hay pruebas concretas, pero tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario. Al final, es una cuestión de fe y de interpretación. Pero independientemente de lo que creas, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales.
y que merecen respeto y comprensión. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la ruptura de Andercel y Kerem Bürsin fue un evento muy mediático que generó muchas preguntas y especulaciones. Una de las teorías más controvertidas es la que afirma que alguien quería que la pareja se separara, ya sea por celos, ambición o intrigas de la industria del entretenimiento. Aunque no hay pruebas concretas que demuestren esta teoría, tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario. Lo que sí es cierto es que la relación de Hande y Kerem estuvo constantemente bajo el escrutinio público y que fue susceptible a la manipulación y la influencia de terceros. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas reales con sentimientos reales. Y que merecen respeto y comprensión. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Así que, en lugar de alimentar las teorías conspirativas y los rumores maliciosos, deberíamos centrarnos en desearles lo mejor a Hande y Kerem en sus caminos individuales. Desearles que encuentren la felicidad, el amor y el éxito en sus vidas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el tema, que les haya resultado interesante y entretenido. A mí me encantó compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta saber que hay personas como ustedes que se interesan por lo que tengo que decir. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que alguien influyó en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué otras teorías conocen? ¿Qué opinan de la relación entre las celebridades y el escrutinio público? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo contenido interesante y entretenido con ustedes. Así que, anímense. Denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero, esperen. La historia no termina aquí. Porque, como les dije al principio, esto se pone aún más interesante. Vamos a profundizar un poco más en esta teoría de la conspiración y a explorar algunos de los escenarios más oscuros y descabellados que se han planteado en las redes sociales y en los foros de fans. Prepárense para un viaje alucinante. Asterisco asterisco los sospechosos habituales, un análisis de los posibles conspiradores asterisco asterisco. Ya hemos mencionado algunos de los posibles sospechosos, exparejas celosas, representantes ambiciosos, competidores envidiosos y la propia industria del entretenimiento turca. Pero, ¿quiénes son exactamente estas personas y cuáles serían sus motivos específicos? Vamos a analizarlos uno por uno. Asterisco 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 las exparejas celosas asterisco asterisco se rumorea que tanto Hande como Kerem tuvieron relaciones anteriores bastante mediáticas y que algunos de sus ex no se tomaron muy bien el éxito de Senkal Kapm, y sobre todo, la relación entre los protagonistas. La idea de ver a sus exparejas triunfando y enamoradas podría haber desatado una envidia y un resentimiento que los llevara a intentar sabotear la relación. Algunos fans incluso han señalado nombres específicos, basándose en supuestas indirectas y comentarios en redes sociales. La cosa se pone escabrosa. Asterisco 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 los representantes ambiciosos asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, los representantes tienen un papel fundamental en la carrera de un artista. Son ellos quienes negocian los contratos, buscan los proyectos y, en definitiva, gestionan la imagen pública de sus representados. Algunos representantes podrían haber visto la relación de Hande y Kerem como un obstáculo para sus carreras individuales. Quizás pensaban que la relación los encasillaba en un tipo de personaje o que les impedía aceptar ciertos proyectos. O quizás simplemente querían controlar por completo sus vidas y su imagen pública, sin tener que lidiar con las complejidades de una relación sentimental. El poder de los representantes es inmenso. Asterisco 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 los competidores envidiosos asterisco asterisco el mundo del espectáculo está lleno de competencia.
Actores, actrices, directores, productores, todos compiten por los mismos papeles, por los mismos proyectos, por el mismo reconocimiento. Y en esa competencia a veces se recurre a tácticas poco éticas para perjudicar a los rivales. Algunos competidores de Hande y Kerem podrían haber visto su relación como una amenaza. Quizás pensaban que la pareja acaparaba demasiada atención o que les robaba oportunidades. O quizás simplemente envidiaban su éxito y su popularidad. Y en su envidia podrían haber intentado sabotear la relación, difundiendo rumores, filtrando información falsa o creando conflictos. La envidia es un sentimiento muy poderoso. ***** La industria del entretenimiento turca ****, como ya hemos dicho, la industria del entretenimiento es un mundo complejo y competitivo, lleno de intrigas y juegos de poder. Algunos sostienen que la propia industria podría haber estado detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Al fin y al cabo, una pareja tan exitosa como ellos podría ser vista como una amenaza por aquellos que controlan el mercado. Quizás la industria quería evitar que la pareja se volviera demasiado poderosa o que desafiara el *status quo*. O quizás simplemente querían mantener el control sobre sus carreras y su imagen pública. La industria es un monstruo de 1000 cabezas. Los métodos de sabotaje, ¿cómo pudieron influir en la relación? Más allá de quiénes podrían ser los conspiradores, la gran pregunta es, ¿cómo pudieron influir en la relación de Hande y Kerem hasta el punto de provocar su ruptura? Aquí es donde las teorías se vuelven aún más descabelladas y creativas. Algunos de los métodos de sabotaje más mencionados son filtración de información falsa a la prensa Este es uno de los métodos más comunes y efectivos para dañar la imagen de una persona o de una pareja. Los conspiradores podrían haber filtrado información falsa a la prensa rosa, creando rumores maliciosos y sembrando la discordia entre Hande y Kerem. Podrían haber inventado infidelidades, peleas, problemas económicos o cualquier otra cosa que pudiera dañar su relación. La prensa rosa puede ser un arma muy poderosa. Creación de rumores maliciosos en las redes sociales Las redes sociales son un campo de batalla donde la información se propaga a la velocidad de la luz. Los conspiradores podrían haber creado perfiles falsos en las redes sociales y utilizado estos perfiles para difundir rumores maliciosos sobre Hande y Kerem. Podrían haber inventado historias, manipulado fotos o vídeos, o simplemente sembrado la duda y la desconfianza entre los fans. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la desinformación. Siembra de discordia entre la pareja Este es un método más sutil y sofisticado, pero también muy efectivo. Los conspiradores podrían haber intentado sembrar la discordia entre Hande y Kerem, creando malentendidos, generando celos o simplemente explotando sus inseguridades. Podrían haber utilizado información personal que conocían sobre la pareja para manipularlos y enfrentarlos entre sí. La manipulación emocional puede ser devastadora. Manipulación de situaciones para que parecieran lo que no eran Los conspiradores podrían haber manipulado situaciones para que parecieran lo que no eran, creando conflictos artificiales o exagerando pequeños problemas. Podrían haber utilizado sus contactos en la industria del entretenimiento para crear situaciones incómodas o embarazosas para la pareja. O podrían haber simplemente aprovechado momentos de tensión para crear un ambiente de conflicto y desconfianza. La realidad puede ser muy subjetiva. Aislamiento de la pareja Este es un método más radical, pero también muy efectivo. Los conspiradores podrían haber intentado aislar a Hande y Kerem de sus amigos, familiares y colaboradores cercanos. Podrían haber difundido rumores sobre ellos, creado conflictos con su entorno o simplemente manipulado situaciones para que se sintieran solos y vulnerables. El aislamiento puede ser una herramienta de control muy poderosa. Evidencias circunstanciales, ¿hay algo que respalde estas teorías? Como ya hemos dicho, no hay pruebas concretas que demuestren que alguien haya intervenido directamente en la relación de Hande y Kerem. Pero, ¿hay algo que respalde estas teorías, al menos de forma circunstancial? Algunos fans han señalado algunos hechos y eventos que podrían interpretarse como evidencia de una conspiración. El cambio repentino en el comportamiento de Hande y Kerem Algunos fans han notado que el comportamiento de Hande y Kerem cambió repentinamente en los meses previos a su ruptura.
Se les veía más distantes, menos cariñosos y menos felices. Algunos interpretan este cambio como una señal de que algo estaba sucediendo detrás de las cámaras. Asterisco 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 la cancelación repentina de algunos proyectos asterisco asterisco se rumorea que Hande y Kerem tenían varios proyectos en común que fueron cancelados repentinamente en los meses previos a su ruptura. Algunos interpretan esta cancelación como una señal de que alguien estaba intentando sabotear sus carreras. Asterisco 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 los mensajes crípticos en las redes sociales asterisco asterisco tanto Hande como Kerem publicaron varios mensajes crípticos en sus redes sociales en los meses previos a su ruptura. Algunos interpretan estos mensajes como indirectas sobre lo que estaba sucediendo en su relación. Asterisco 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 el silencio de sus amigos y familiares asterisco asterisco los amigos y familiares de Hande y Kerem se mantuvieron en silencio sobre su ruptura. Algunos interpretan este silencio como una señal de que algo no iba bien, y de que había presiones externas para no hablar sobre el tema. Es importante recordar que todos estos hechos y eventos son solo interpretaciones y que no hay pruebas concretas que los respalden. Sin embargo, algunos fans creen que son suficiente. Para sospechar que algo extraño estaba sucediendo en la relación de Hande y Kerem. Asterisco asterisco la verdad detrás del cuento de hadas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Asterisco asterisco. Más allá de las teorías conspirativas y los rumores maliciosos, la historia de Hande y Kerem nos enseña algunas lecciones importantes sobre el amor, la fama y el mundo del espectáculo. Nos enseña que las relaciones entre celebridades son muy diferentes a las relaciones normales. Están constantemente bajo el escrutinio público, son susceptibles a la manipulación y la influencia de terceros, y deben lidiar con presiones y desafíos que la mayoría de las personas no pueden ni imaginar. Nos enseña que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento, poder y riqueza. Pero por otro lado, te expone a la envidia, la crítica y la manipulación. Y nos enseña que el mundo del espectáculo es un mundo complejo y competitivo, donde las apariencias engañan y donde no todo es lo que parece. Pero sobre todo nos enseña que el amor es un sentimiento poderoso, pero también frágil. Y que incluso en las relaciones más perfectas, pueden surgir problemas y desafíos que pongan a prueba su fortaleza. La historia de Hande y Kerem puede haber terminado en un final agridulce, pero también nos deja un mensaje de esperanza. Nos enseña que incluso después de una ruptura, es posible seguir adelante, superar las adversidades y encontrar la felicidad en otros caminos. Así que la próxima vez que veamos una pareja de celebridades, recordemos que detrás de las sonrisas y los flashes hay personas reales, con sentimientos reales. Y que merecen respeto, comprensión y sobre todo un poco de empatía. Y ahora sí, llegamos al final definitivo de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje alucinante por el mundo de las teorías conspirativas y los rumores maliciosos. A mí me encantó compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo y su compañía. Ustedes son los mejores. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Emoticono cara guiñando.